Vamos a continuar ahora entonces resolviendo ejercicios un poco más complejos que los que hemos estado viendo hasta ahora. Por ejemplo, este ejercicio que dice: la ecuación logística de un ecosistema de una sola especie viene dada por la derivada primera de x igual a k por 1 menos x sobre x máximo por x, donde k y x máximo son constantes y la otra constante que tenemos es la condición inicial de x. Acá vemos que esta ecuación, por ejemplo, no es lineal. Entonces, si quisiéramos resolverla analíticamente y decir, bueno, al final x de t es igual a, no sé, algo, bueno, nos llevaría un flor de trabajo y probablemente nosotros como ingenieros no estemos capacitados ni siquiera para resolverla y le tengamos que pedir ayuda a un matemático. Ahora, también como ingenieros, lo que nos importa no es específicamente cuánto vale, cuál es la fórmula que modela a x de t, sino cómo evoluciona x de t. Y para eso podemos resolver esta ecuación diferencial de primer orden usando los métodos que conocemos, Euler y Runge-Kutta. ¿Cómo hacemos con Euler? Bueno, arrancamos como siempre, en x ponemos la condición inicial, en x' escribimos esta fórmula. X' es igual a k por 1 menos la variable x dividida la constante x máxima multiplicada por la variable x otra vez. Y para hacer que esto avance, x en n más 1 es igual a x en n más h por la derivada en n. Doble clic, y ahí tenemos la evolución de la población de esta única especie a lo largo del tiempo. Veamos ahora cómo se aplica el método de Runge-Kutta para esta misma ecuación. El método de Runge-Kutta de cuarto orden es ligeramente más complejo, lo vemos aquí en esta filmina, ya no alcanza con encontrar un único parámetro, sino que hay que calcular 4, ¿sí? Tenemos que calcular estos 4 parámetros que tenemos acá, K1, K2, K3 y K4. K1 es h por la derivada primera de nuestra variable, ¿sí? Y a partir de ahí, los otros valores de K se hacen como combinaciones de estas, de las variables más el paso y las variables más los otros K. El paso se usa únicamente cuando esta F depende del tiempo. ¿Está? O depende de la variable que hace avanzar a h, o de la variable que avanza con h. En este caso, vamos a ver que es un poco más sencillo, porque no tenemos esta parte de la ecuación. Entonces, por favor hagan una captura de pantalla y vamos a ver cómo lo aplicamos. Vamos a arrancar por acá. En la condición de inicial de x vamos a escribir x0. Para K1 lo que hacemos es escribir h por la f' de x. Entonces esto es igual a h por k por 1 menos
X dividido X máximo por X nuevamente. ¿Está? Ahora, para que después sea más fácil continuar rellenando el resto de estos índices que tenemos que completar, lo que vamos a hacer es acá fijar esta columna. Vamos a fijar la columna de la variable X. ¿Está? La fijamos y ahora la traemos para acá. La copiamos en K2. ¿Por qué la vamos a copiar en K2? Porque si nos fijamos, K2 es H por F valuada en nuestro caso, I de n más 1/2 de K1. K2 para nosotros es H de F valuada en I de n más 1/2 de K1. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, donde estaba X, le vamos a agregar 1/2 de K1. Y acá también a esta le vamos a agregar 1/2 de K1. ¿Y a K1 lo fijamos? No, a K1 no lo vamos a fijar. ¿Por qué? Porque ahora podemos arrastrar esto hasta K3. Y en K3 nos fijamos. Vayan a la captura de pantalla que hicieron recién. Y si se fijan, K3 para nosotros va a ser H por F valuada en IN más 1/2 de K2. IN más 1/2 de K2. Si nos venimos acá, vamos a ver que ya estamos apuntando a K2. Entonces esta fórmula no hay que tocarla. Y ahora le podemos hacer lo mismo a K4, nada más que según el método. Ustedes no estaban viendo, ¿no? Sí, no estaban viendo, perdón. Bueno, vuelvo. Les estaba diciendo que, como nosotros dejamos fija la columna de X y movimos la fórmula de K2 a K3, ahora la fórmula de K3 ya apunta a K2 donde tiene que apuntar. Y por último, podemos hacer lo mismo con K4, que tiene que apuntar a K3, pero ahora sin estos valores intermedios, sin estos 0.5. Bien, con eso ya hemos calculado los 4 valores. K1, K2, K3 y K4. Pero déjenme ver una cosa. H vale 0.05, sí, si hacemos una prueba, si le ponemos a H el valor de 1, el primer K1 de Runge-Kutta tiene que ser igual al primer elemento de Euler. Bien, ahora hagamos crecer el Runge-Kutta. Para la X en n más 1, tenemos que hacer X en n más 1 es igual a X más K1 más 2 por K2 más 2 por K3 más K4, todo esto dividido 6. Le hacemos, vamos a ir haciéndole doble clic a estos elementos, y si ahora largamos todo para abajo,
hacemos todo para abajo, deberíamos encontrar, ¿cuántos valores tomamos? Queda claro que la aplicación de estos métodos numéricos sin el uso de una computadora no tiene ningún sentido, ¿no? Ahí está. Vamos para arriba. Y acá hemos entonces completado todos los valores y podemos ver la evolución de, en este gráfico, del método de Runge-Kutta y de Euler de nuestra variable de interés que era x. En este caso las diferencias son muy chicas. Yo voy a cambiar la condición inicial para que vean que hay dos gráficas ahí, ¿sí? Ven que hay dos gráficas, pero la verdad es que el error en este caso entre los dos métodos con este paso es bastante chico. Y entonces, si es así, ¿dónde se justifica usar un método o usar otro? Bueno, el método de Euler para el mismo paso, el método de Euler para el mismo paso que Runge-Kutta tiene más error. Entonces, siempre que se pueda, es conveniente usar el método de Runge-Kutta, porque ahí minimizamos el error y podemos minimizar también la cantidad de iteraciones. Vamos a hacer otro ejemplo sencillo. El balance de masa químico para un reactor completamente mezclado puede expresarse como esta formulita que tenemos acá. La variación de la masa, supongo, sí, la variación de la masa es igual a F sobre B, dos constantes, menos Q sobre B, dos constantes, por C, la masa, menos K por C cuadrado. Ok. Y estos sistemas todavía son sencillos porque son de una sola variable, involucran una sola variable y una derivada primera, ¿sí? Entonces esto es relativamente fácil todavía de implementar. A ver, ¿cómo implementamos la solución numérica por Euler? Arrancamos escribiendo la condición inicial en esta columna y luego escribimos en la siguiente la derivada. La derivada es F sobre B menos Q sobre menos Q sobre B por C menos K por C elevado al cuadrado. Eso vale la derivada. ¿Cómo hacemos avanzar al método? Bueno, la salida, la masa en n más 1 es igual a la masa en n más h por la derivada en n. Y ahí ya vemos que la gráfica empieza a cambiar, doble clic, y ya tenemos la solución usando el método de Euler. ¿Sí? Muy sencillo, la verdad. Vamos a aplicar ahora la solución numérica de Runge-Kutta. Condición inicial de la variable, la misma de siempre, condición inicial. ¿El K1 cuánto vale? Bueno, el K1 vale H por F sobre B, en este caso, menos Q sobre B por C, y ahora ya fijo la columna, menos K por C elevado al cuadrado. Y acá también fijamos la columna. Y cierro el paréntesis.
Bien, vamos a hacer K2 ahora. Para K2, arrastro la fórmula de K1. Arrastro la fórmula de K1, pero donde apuntábamos a C, que es esta celdita de acá, abro paréntesis, cierro paréntesis, y acá voy a agregar más 1/2 de K1. Y en todos los lugares donde estaba C sub n, tengo que agregar más 0.5 por el coeficiente K1. Bárbaro. Y ahora, si hicimos las cosas bien, corriendo esta fórmula para K3, no tenemos que tocar nada. K3 depende de la variable y de K2. Y haciendo lo mismo para K4, lo único que tenemos que hacer es quitar el 0,5 delante de K3. La variable en la próxima iteración va a ser, o sea, en n más 1 va a ser igual a la variable en n más, abrimos paréntesis, K1 más 2 por K2 más 2 por K3 más K4, todo eso dividido 6. Doble clic, y fíjense cómo con cada uno de estos K que vamos agregando, se va acercando cada vez más al valor final, ¿sí? La fórmula de Euler con este paso se aleja un poco durante el transitorio del valor más próximo a la realidad, que es el método de Runge-Kutta. Este otro ejercicio ya empieza a ser un poco más complejo, porque nos dice determinar el período del siguiente oscilador armónico. Y el oscilador armónico está modelado por esta ecuación diferencial. Derivada segunda de I igual a menos omega 0 al cuadrado por I. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Porque resulta que los métodos numéricos sirven para solucionar o para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Y acá tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Y segunda igual a menos omega 0 al cuadrado por I. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que transformar esta ecuación diferencial de segundo orden en dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Y en general, cuando tengamos una ecuación diferencial de orden n para resolver numéricamente, la vamos a tener que convertir en un conjunto de n ecuaciones diferenciales de primer orden. Y esto es exactamente lo mismo que cuando modelábamos sistemas en variables de estado en teoría de control. Es exactamente lo mismo. De hecho, la teoría de control moderna y este tipo de soluciones, ¿sí? Estas soluciones numéricas, están íntimamente relacionadas, ¿no? Claramente. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, hay que hacer un cambio de variable. Vamos a llamar x1 a y. Luego, la derivada de x1, la derivada primera de x1, es igual a la derivada primera de y, que no está en la ecuación, pero no importa.
Y eso es igual a otra nueva variable x2. Y finalmente, la derivada primera de x2 es igual a menos omega 0 por x1. Entonces acá tenemos armado nuestro sistema x'1 igual a x2, x'2 igual a menos omega 0 cuadrado por x1. Y x1 es nuestra variable de interés y. Vamos a plantear ahora este sistema de ecuaciones. Entonces ahora ya la cosa se empieza a complicar. Esto es parecido al caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde tuvimos que aplicar el método 2 veces. Bueno, vamos a ver cómo lo aplicamos acá. Y para eso vamos a venir acá a nuestro pequeño machete, que nos dice que el método de Runge-Kutta de cuarto orden para sistemas de ecuaciones, cuando tenemos más de una variable, se aplica de esta forma. Si tenemos una x, que en nuestro caso es una x1, miren, háganle una captura de pantalla a esto, por favor. Y vamos a traducir esto al sistema de ecuaciones que tenemos nosotros ahora. Lo que dice esa filmina es que si nosotros tenemos una x1' que es función de, en nuestro caso, x2, y una x2' que es, en nuestro caso, función de x1, entonces el x ahora volvemos acá, el valor de la variable x1 en n más 1 va a ser x1 en n más 1/6 por k1, por 2k2, por 2k3. Esto es igual a lo que venimos haciendo. Para el otro tenemos algo similar. Lo vamos a ir escribiendo. ¿Sí? Lo vamos a ir escribiendo. X en n más 1 es igual a x en n más 1/6 por k1 más 2 por k2 más 2 por k3 más k4. Esto es x1 en n, x1 en n más 1. Y donde x2 va a ser lo mismo, pero va a depender de otros coeficientes que llamaremos L1, L2, L3 y L4. Ahora, ¿cómo armamos esos coeficientes? Acá ya la cosa se empieza a poner un poco más compleja, ¿no? Háganle por favor un print, una captura de pantalla a esto, y vamos a ver cómo armamos nosotros nuestros coeficientes de Runge-Kutta de cuarto orden para este caso en el que estamos trabajando. Vamos primero con los K. Vamos primero con los K. K1 es igual a H por F de X2.
¿sí? F de x2, y en nuestro caso, f de x2 igual a x2. Entonces esto es igual a h por x2. K2 es igual a h por f de x2 más 1/2 de K1. Por lo tanto, en nuestro caso es h por x2 más 1/2 de K1. Fácil. K3 va a ser lo mismo, pero referenciando a K2, perdón, no, perdón. X2 más L1 y X2 más L1, porque los coeficientes L son los que están asociados a la variable X2. Así que es X2 más L2. Ahí estamos. Bueno, corregido este error, vamos a hacer K3 como h por f de x2 más 0.5 por... acá, en este lo tendría que haber hecho. K3, ahí ya está. K4 es h por f por x2 más L3 y es igual a h por x2 más L3. Bien, ahí resolvimos los K. Vamos ahora a ver qué pasa con los L. L1 es h por g de x1, x2 y el tiempo. Pero en realidad, nuestra g, esto de manera genérica, ¿no? Pero g, que es la derivada primera de x2, depende solamente de x1 y es igual a menos omega 0 cuadrado por x1. Entonces, todo esto es igual a h por menos omega 0 cuadrado por x1. Eso es lo que vale L1. Ahora, ¿cuánto vale L2? L2 va a valer h menos, h por menos omega 0 al cuadrado, y ahora, donde iba x1, ahora vamos a escribir más 1/2 de K1. Y para L3 va a ser esto igual, pero con 1/2 de K2. Y para L4 va a ser lo mismo, sin el 1/2, y aquí K3. Entonces acá vemos que los coeficientes K y L cruzan las variables. Les diría que hagan una captura de pantalla de esto y vamos a ver cómo lo implementamos. Bueno, vamos a ver la solución numérica por Euler primero, para ver más o menos qué es lo que nos tiene que dar esto. ¿Sí? O no, bueno, no, vamos directamente a Runge-Kutta. Acá arriba yo fui escribiendo
en las celdas de arriba fui escribiendo justamente las formulitas a las cuales arribamos en este desarrollo que hicimos, ¿sí? Entonces, arrancamos con x1, su condición inicial, para el tiempo 0 va la condición inicial, ¿sí? Que es la de i0, porque recuerden que x1 es igual a i, representa nuestra variable i, y la derivada de x1, que es igual a x2, representa a la derivada de i. Entonces aquí va la condición inicial de la derivada. Bueno, empecemos a armar los coeficientes. K1, ¿qué es? K1 es h por x2. Y a este valor lo vamos a fijar. Vamos a fijar la columna. Copiamos esta fórmula en la celda de al lado, pero ahora, donde decía x2, tenemos que cambiarlo por x2 más 0,5 por L1. Entonces aquí, abrimos paréntesis, más 0,5 por L1. Cerramos paréntesis. Nos copiamos a K3. K3 es h por x2 más 0,5 por L2. O sea que estamos bien. Y finalmente K4 es x2 más L3. Sacamos el 0,5. Listo. Ahí tenemos los primeros coeficientes. Vamos acá al lado ahora. ¿Cuánto vale L1? L1 es igual a h por menos omega 0 al cuadrado por x1 menos omega 0 al cuadrado por x1. Acá cerramos, fijamos x1. Perfecto. Ahora vamos a correr esto para acá y vamos a calcular L2 como h por menos omega 0 al cuadrado por x1 más 0,5 por K1. Más 0,5 por K1. Ahí está. Sí. Ahora para calcular L3 tenemos que es h por menos omega 0 al cuadrado por x más 0,5 por K2. Y finalmente L4 es h por menos omega 0 al cuadrado por x1 más K3. Y ahora, si hicimos las cosas bien, perdón, falta esto ahora. ¿Cómo hacemos que avance x1? Bueno, x1 en la siguiente línea es igual a x1 anterior más, abrimos paréntesis, k1 más 2 por k2 más 2 por k3, siempre de la línea superior, más k4 dividido 6. Podemos tirar esto para abajo
y tirar de acá hasta acá hacia abajo. ¿Y cómo avanza X2? X2 es igual a X2 de la línea anterior más, acá no puse H, ¿no? No, está bien. Entonces, X2 de la línea anterior más, abrimos paréntesis, L1 más 2 por L2 más 2 por L3 más L4. Cerramos paréntesis y dividimos por 6. Listo. Avance. Doble clic. Doble clic. Doble clic. Doble clic y tenemos nuestro oscilador. Y tenemos nuestro oscilador. ¿Qué podríamos hacer acá? Por ejemplo, tratar de determinar la frecuencia de oscilación. ¿Cómo encontramos la frecuencia de oscilación? Encontrando cada cuánto aparecen los picos. Entonces, por ejemplo, acá podríamos escribir en este valor si se da que el valor actual es mayor, perdón, en X. El valor de X actual es mayor que el valor anterior. Y a la vez es menor que el próximo, esto sería R6, menor que R6, si se cumplen esas dos condiciones, entonces hay un pico. De lo contrario, no hay nada. A ver qué pasó. ¿No debería ser mayor que el siguiente también, profe? Ah, mayor, tenés razón, claro. Ahí está. Ahora sí. Gracias. Entonces acá encontramos que hay un pico en t igual a 0.01 y otro en t igual a 1.58. Por lo tanto, la frecuencia de oscilación de nuestro oscilador es de 1.57. Esa es la frecuencia de oscilación, 1.57, y analíticamente se puede determinar que el periodo, perdón, no es la frecuencia, es el periodo, o sea, cuánto tiempo pasa entre cada pico. Eso es el periodo. Analíticamente se puede determinar que el periodo es 2π sobre omega 0, que calculándolo con el omega 0 que hemos puesto acá de 4 radianes por segundo da 1.57. Entonces lo podemos verificar que estamos bastante bien. La solución numérica por Euler es bastante sencilla, se las dejo a ustedes de tarea. Van a notar que diverge con este valor de H. La solución de Euler no da un oscilador armónico como este, sino que se va haciendo cada vez más grande esas oscilaciones. Entonces Euler, ¿por qué les muestro esto? ¿Por qué les digo esto? Porque Euler es re cómodo, ¿no? Lo hacemos, Euler se hace volando. Condición inicial, esto es igual a menos omega 0 al cuadrado por x1 ¿sí?
x1 avanza como el valor anterior más h por la de derivada. Lo largamos. Este avanza igual. Lo podemos copiar ahí. Lo largamos. Y si largamos este, ya está. Miren qué rápido que aplicamos la solución numérica de Euler. Pero ¿cuál es el problema? ¿Lo ven? Diverge. No está bien esa solución. Para este paso, el método no converge. Para otro, capaz que sí, vamos a hacer el h más chico, 0.005, lo llevamos a la mitad, y todavía no converge. ¿Sí? Todavía nos damos cuenta que se va haciendo cada vez más grande. Probemos 0.0025, ahí podría andar. Deberíamos simular más valores para ver si realmente funciona. Pero ahí ven que lo que ahorramos en plantear esta ecuación, esta parte de acá, que lo hacemos una única vez, después lo perdemos porque tenemos que, para lograr precisión, achicar mucho el valor de h. Cuando el Euler, ahí se fue el diablo, ahí se fue el diablo el Euler. Cuando el Runge ejecuta con un valor de h más grande, no diverge. Entonces, conviene hacer el esfuerzo de programar estas soluciones usando el método de Runge-Kutta. Vamos a hacer un último ejercicio ahora, que combina todo. Este tiene el peor caso, digamos, que nos podemos encontrar. Si resolvemos esto, ya estamos. Este sistema dice: la ecuación logística de un ecosistema de una sola especie viene dada por x segunda más 2 por 1 menos 4 por el seno de 16t por x' más 4x igual a 0. Queremos saber cómo evoluciona x. Entonces lo vamos a volver a escribir acá. Esto tiene todo. Es no lineal, de segundo orden, no está despejada la variable de la derivada de mayor orden. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto numéricamente? Bueno, primero que nada, primer paso, hay que despejar la derivada de mayor orden. Entonces, vamos a decir x segunda es igual a menos 2 por 1 menos 4 por el seno de 16t por x' menos 4 por x. Bien, ahí ya estamos bien, porque ya tenemos despejada la derivada de mayor orden. Ahora tenemos que hacer el cambio de variable y decir x1 es igual a x. Hasta ahí bárbaro. Ahora, la derivada de x1 ¿a qué es igual? ¿Está despejada acá? ¿Podemos escribir la derivada de x1 en función de las variables que tenemos aquí? No. Lo único que podríamos decir en función de esta primera ecuación es que x1, la derivada de x1 es igual a la derivada de x. Pero también va a ser igual a nuestra nueva variable x2. Y ahora vamos a ver ¿a qué es igual la derivada de x2?
Y guarda, porque ahora sí podemos escribir la derivada de x2 en función de esta ecuación de acá. Porque la derivada de x2 es igual a la derivada segunda de x. Entonces es igual a esto, expresado en función de x1 y x2. Así que acá queda nuestro sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Y la variable de salida es esta de acá. Si estuviéramos en clase de control, yo les diría que estas son las ecuaciones de estado del sistema, estas dos, y que la ecuación de salida es esta de acá. Esto se los comento para que vean cómo se vinculan. Ahora, háganle una captura de pantalla a esto y vamos a ver cómo lo resolvemos primero por Euler. Bien, entonces, acá tenemos armado nuestro cuadrito para encontrar la solución numérica por Euler. Necesitamos estas columnas, ¿no? El tiempo, la variable x1, la derivada de x1, que es igual a x2, y la derivada de x2. ¿Sí? Esto es derivada de x1, que es igual a x2, y esto es derivada de x2. Entonces, bueno, arranquemos. La condición de inicial de x1 es la condición inicial de x. La condición inicial de x2, que es igual a la condición inicial de la derivada de x1, es igual a la condición inicial de la derivada de x. Y ahora vamos a escribir la derivada de x2. ¿A cuánto es igual la derivada de x2? Bueno, es igual a menos 2 por, abro paréntesis, 1 menos 4 por el seno de 16 por t, el tiempo, todo eso multiplicado por x2 menos 4 por x1. En Euler, esta es la ecuación difícil de armar. Este es el paso difícil. ¿Cómo avanzamos? Bueno, x1 avanza haciendo el valor anterior más h por la derivada, x2 avanza igual, y x3 avanza aplicando la fórmula nuevamente. Menos 2 por 1 menos 4 por el seno de 16 por el tiempo, por x2, menos 4 por x1. Entonces ahora, doble clic, y ahí vemos cómo graficamos la evolución de esta ecuación. Ahora vamos a ver cómo hacemos lo mismo aplicando el método de Runge-Kutta. Les recuerdo, vamos a tener que aplicar esto. Ahora, con un agregado extra, que es que una de nuestras variables depende del tiempo también. Entonces acá tenemos todo. Bueno. Tenemos entonces, para ir escribiéndolo de la forma
que está en esa filmina, tenemos una X1 que es función de X2 solamente, y esa función es justamente igual a X2, y tenemos una X2, una X1', que es función solo de X2, y tenemos una X2', que es función de X1, X2 y del tiempo. Y es igual a esta ecuación que tenemos acá. Entonces, vamos a ver cómo vamos escribiendo los coeficientes K de X1 y los coeficientes L de X2, ¿sí? Porque les recuerdo que X1 en n más 1 es igual a X1 en n más 1/6 por K1 más 2, K2 más 2, K3 más K4, y que lo mismo va a ocurrir para X2. X2 en n más 1 es igual a X2 en n más 1/6 de L1 más 2 por L2 más 2 por L3 más L4. Entonces, bueno, vamos a ver cómo armamos esto, cómo armamos los coeficientes. Aquí es igual K1. Según la filmina, K1 es igual a H por F de X2. Entonces, H por X2. K1 es H por X2. Bárbaro. ¿Cuánto va a valer K2? K2 va a ser H por X2 más 1/2 de L1. K3 va a ser igual, cambiando los índices donde corresponden, y K4 lo mismo, sacando el 0.5. O sea, las primeras variables no presentan dificultad en esta metodología, ¿sí? Cuando tengamos una ecuación de orden n, las primeras n-1 variables se van a armar siempre así. El tema es lo que viene ahora, la última ecuación diferencial. Vamos a armar esa ahora. Miren, ¿saben qué voy a hacer para que me quede todo en la pantalla? Voy a correr los L, voy a correr los K y voy a escribir los L acá arriba. L1, L2, L3 y L4. Entonces, aquí es igual L1 a H por G de X1, X2 y T. Entonces es igual a H por todo esto de acá.
todo eso de ahí. Ahora, ¿a qué es igual L2? Acá es donde se empiezan a mezclar las cosas, porque es igual a H por menos 2 por 1, menos 4. Donde estaba T, tenemos que reemplazar por T más H sobre 2. Donde estaba X2, tenemos que reemplazar por X2 más 0.5 por L1, que ya lo calculamos. Y donde estaba X1, tenemos que reemplazar por X1 más 0.5 por K1. ¿Está? Para L3, una vez que resolvimos esto, para L3 es lo mismo, pero cambiando acá los subíndices. Y para L4 también es la misma fórmula, pero ahora es más H más L3 y más K3. Entonces, si encaramos estos problemas de manera sistemática, no es tan difícil encontrar los valores que toman los distintos coeficientes. Y tampoco lo es programarlo. Si ustedes programaran esto en código, bueno, tienen que calcular estos coeficientes en orden, van a tener que ir intercalándolos, ¿no? Calcularán K1 y L1, después K2 y L2, después K3 y L3, después K4 y L4. Los van a tener que ir calculando de esa forma. Y finalmente ejecutarán estas dos líneas de acá. Vamos a ver cómo lo hacemos nosotros en el Excel. Bueno, arrancamos con las condiciones iniciales de X1 y de X2. Y yo lo que voy a hacer ahora es ya ir escribiendo cómo avanza X1 y cómo avanza X2. X1 avanza como el valor anterior más el valor anterior de K1 más 2 por el valor anterior de K2 más 2 por el valor anterior de K3 más K4 dividido 6. Y esta fórmula la puedo copiar directamente en X2. ¿Sí? Así como está. Listo. Y acá le podemos hacer doble clic ya y ya arrancamos. Bien. Ahora, vamos a ver cuánto valen los K. K1 es igual a H por X2. Siempre, siempre. Al X2 lo vamos a fijar. Fijamos la columna. Podemos hacer doble clic si queremos. La copiamos acá. K2 es H por X2, donde iba X2, ahora va X2 más 0.5 por L1. Por eso les decía que cuando vayan haciéndolo en su software, los van a tener que ir calculando de otra forma. De hecho, miren, ¿saben qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer así acá. Vamos a calcular K1 primero, ahora vamos a calcular L1. ¿L1 qué es? Y es toda esta fórmula que tenemos acá. L1 es igual a H por menos 2 por 1 menos 4 por el seno de 16 por T, cierro paréntesis, cierro corchete, por X2
menos 4 por x1. Cierro el paréntesis para multiplicar por h. Eso es L1. Ahora, voy a fijar las columnas. Listo. Ahí ya tenemos L1. ¿Qué seguiría ahora? Calcular K2. Para calcular K2, tomo el valor de K1, lo traslado acá, tomo la fórmula, la traslado, y donde dice X2, reemplazo por X2 más 0.5 por L1. ¿Y listo? Sí, listo. Y ahora vamos a hacer L2. El que sigue es L2. Entonces, arrastramos la fórmula de L1, la copiamos, pero ahora, ¿dónde hacíamos referencia a T? Tenemos que hacer referencia a T más 0.5 por H. Donde hacíamos referencia a X2, tenemos que ahora hacer referencia a X2 más 0.5 por L1. Y donde hacíamos referencia a X1, ahora tenemos que hacer referencia a X1 más 0.5 por K1. Listo. Ya tenemos L2. Y acá ya se terminó todo el esfuerzo. ¿Por qué? Porque para calcular K3 simplemente arrastramos K2 y como hicimos las cosas bien, K3 se calcula en función de X2 y de L2. Y para hacer K4 estiramos la fórmula de K3 y le sacamos el 0.5. Y ya tenemos K4. Ahora, podemos, hacemos avanzar este, hacemos avanzar este, hacemos avanzar este. Para calcular L3, copio la fórmula de L2 y me aseguro que referencia el tiempo a X1 y K2 y X2 y L2. Perfecto. Enter, doble clic y que Excel haga el trabajo pesado. Y para L4 es lo mismo, pero tenemos que borrar los 0.5. Doble clic y ahí está. Tenemos la solución numérica de Runge-Kutta. Es buena idea hacerla de Euler también, porque nos da más o menos una idea de para dónde tiene que ir el Runge-Kutta. Porque claro, es mucho más fácil cometer un error en alguno de estos coeficientes y es mucho más difícil detectarlo también. Normalmente cuando hay algún error la ecuación diverge y la función se va, los números empiezan a crecer, no se detienen, y bueno, ahí uno se puede dar una idea de, che, esto me parece no está bien. Y si no, la otra es agarrar Euler, hacer algunas tiradas, algunos pases con Euler como para ver más o menos para dónde va, y luego buscar la solución numérica con Runge-Kutta para asegurar la precisión, ¿no? Porque claro, cuando el paso es más chico, fíjense ahí con un h de 0.1, cuando el paso es más grande, al revés, cuando el paso es más grande, Euler y Runge-Kutta se separan más en las partes donde
la señal varía, ¿no? Donde el sistema varía. O sea, Euler no es tan preciso con pasos más grandes como lo es Runge-Kutta. Vamos a hacer este último ejercicio resolviéndolo por Euler. ¿Qué tenemos? Un sistema masa-resorte amortiguador. O sea, es una masa tenemos el techo, ¿sí? Y una masa que cuelga de un amortiguador. A ver cómo dibujo un amortiguador. ¿En qué me meto yo? Un amortiguador y un resorte. Miren cuando salga una nota en La Voz del Interior que diga el artista del Paint, el ingeniero Pedroni, presenta su muestra de dibujos en Paint. Bueno. Tesis doctoral, profe. Así. No, por Dios. Basta. B, K, M. ¿Está? Un sistemita como este, con una fuerza ejercida sobre la masa, una fuercita que puede ser U, por ejemplo, un sistema como este se puede modelar la posición de la masa sí, x de t, con respecto del tiempo, t. Se la puede modelar, esto va a dar una gráfica, ¿no? Esto acá tendremos alguna gráfica, no sé cómo será, pero se la puede modelar según la siguiente ecuación diferencial que sigue la segunda ley de Newton. Masa por aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas actuantes en este sistema. Las fuerzas actuantes son la fuerza externa U menos B por la velocidad, o sea, la fuerza antagónica producida por el amortiguador, menos K por la posición, la fuerza antagónica producida por el resorte. Entonces, esto es lo mismo que escribirlo, si lo escribimos en función de la posición, es lo mismo que decir que la masa por la derivada segunda de la posición, uso la D mayúscula como operador derivativo o derivada, es igual a U menos B por la derivada de la posición menos K por la posición. Y a esto lo podemos expresar como esta ecuación diferencial de segundo orden, la podemos expresar como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, haciendo x1 igual a x, derivada de x1 igual a x2, derivada de x2 igual a u sobre m menos b sobre m por x2 menos k sobre m por x1. ¿Está? Entonces, con esto, ahora tenemos a nuestra ecuación diferencial de segundo orden planteada como
dos ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Qué es lo que teníamos acá? ¿Sí? Acá también está escrito. Ahora, lo interesante es que la fuerza U no es constante. Fíjense que U vale 0 si T está entre 0 y 0,5, 1 si T está entre 0,5 y 1, y 0 para T mayores que 1. ¿Sí? Acá podríamos poner, para ser estrictamente, para ser más estrictos, podríamos poner eso. ¿Sí? Para que no se superpongan los límites. Entonces, ¿cómo lo vamos a simular? Bueno, acá vamos a necesitar una columna donde vamos a ir escribiendo la variable U. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener que decir si se cumple que el tiempo es mayor que 0,5 y menor que 1, entonces la salida, la señal U vale 1 y de lo contrario vale 0. Vamos a tirar esto hasta abajo. Y acá vemos entonces que tenemos un intervalo donde esta salida vale 1 y el resto del tiempo vale 0. ¿Sí? De hecho, la podríamos graficar. Vamos a agregar a U. Así lo vemos. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Un pulsito. Entonces, ahora sí podemos empezar a modelar o a buscar la solución numérica de nuestro sistema. ¿Cómo arrancamos? Con las condiciones iniciales de x1, de x2, ¿sí? Y la f de x2, que era la que hicimos recién en el Paint. En Paint dijimos que era U sobre M, U sobre M, menos B sobre M por x2, menos B sobre M por x2, menos K sobre M por x1. Bárbaro. Ahora, ¿cómo avanza x1? El valor anterior más h por su derivada. Allá va. x2 avanza igual. Allá va. Y finalmente esto avanza así. Vamos a cambiarle el valor de h. Vamos a hacer 0,05 para graficar un poco más. Y ahí los tenemos. Miren, podemos hacer esto. Podemos poner las dos condiciones iniciales en 0. Si ponemos las dos condiciones iniciales en 0, el sistema no se mueve hasta que entre el pulso. Recién cuando entre el pulso, empieza a variar. Vamos a dejarla ahí como antes. Con
Y bueno, y con esto podemos ir viendo cómo va variando este sistemita masa-resorte amortiguador para distintas condiciones iniciales. Y por supuesto, para diferente valor de U. De hecho, miren, en vez de poner 1, podemos escribir acá U, que ya estaba ahí está, ya estaba hardcodeado. Entonces podemos cambiar el valor de acá y ver cómo varían nuestras ecuaciones, cómo evoluciona la salida de nuestro sistema. Una cosa así podríamos preguntar en el parcial diciendo, bueno, ¿cuál es el valor máximo que toma la salida de X1? ¿Cómo calculo el valor máximo de X1? El máximo de X1 lo vamos a calcular si este valor es mayor que el que veníamos trayendo, o sea, si el valor de X1 actual es mayor que el que traíamos, entonces ponemos el valor nuevo, de lo contrario, mantenemos el valor anterior. Y por acá, en algún lado, encontraremos, ahí se detuvo, 0.057 es 3, bueno, 8, 4, hay un montón de cifras significativas ahí innecesarias, pero ese es el valor máximo. Esta es la celda F252, la podemos copiar acá, F252. Este va a ser el valor máximo que va a tomar X1. Si cambiamos la condición inicial, por supuesto, cambia ese valor máximo, ¿no? Por ejemplo, les podríamos hacer una pregunta así en el parcial.